Como el mundo está siendo pues desequilibrado por completo en ese trabajo astuto del maligno y haciendo que el caos crezca, la violencia crezca. Es que ya no hay día en el que no oigamos de barbaridades, crímenes y desastres humanos, porque los desastres climáticos son instrumentos de Dios para quebrantar, pero aunque estén dirigidos por los demonios que dirigen incluso los vientos, ¿no? Como habla la palabra de Dios, de Euroclidón, por ejemplo, que es el viento que opera en Europa y que hace toda clase de desastres. Pero ver a la humanidad enfrentándose unos contra otros y ver a las familias en continuo desastre, pues he llegado a la conclusión de que una de las causas es porque el hombre se deja robar la autoridad. Pero la mujer también, porque resulta que Dios nos ha creado con una planificación especial para cada uno y una concesión de su gracia natural, con talentos naturales diversos, pero también con una parcela de autoridad, una delegación de su autoridad. Y, por ejemplo, pues la mujer tiene autoridad sobre el bebé durante años, más que el padre, porque el padre no puede cuidarlo, no puede, y es responsabilidad más de la madre. Pero además, las mujeres que tienen ministerio tienen autoridad de Dios en ese ministerio. Diaconisas, las que llevan la alabanza, las que, tanto mujeres como varones, incluso niños, tenemos una porción de la autoridad de Dios. Y si la usamos en su voluntad, entonces vencemos la situación. Y por eso el diablo ha sabido hacer muy bien el trabajo de destruir y robar la autoridad política. ¿Qué autoridad política pueden tener gobernantes que dicen una cosa, luego hacen la contraria, se desdicen constantemente? De la misma manera, la autoridad pues religiosa, ¿no? Los que también tienen la hipocresía de decir una cosa y hacer otra, o simplemente estar en una tibieza. ¿Y qué autoridad tiene un tibio? Y veo a Jesús, que una de las bendiciones más especiales que da a sus discípulos está en Mateo 10:1. Y dice que Jesús, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todos los seres humanos, desde que nacemos, no, antes, ya en el vientre de nuestra madre, estábamos expuestos a ataques demoníacos, todos. Esto está clarísimo. Y se puede ver hasta la diferencia de un embarazo, de un parto, de una mujer que tiene autoridad espiritual a la que no lo tiene. Las consecuencias pues, pueden ser trágicas. Y del padre, por supuesto, que es el que
debe de ejercer la autoridad en la familia, porque el hombre es cabeza de la mujer como Cristo cabeza de la Iglesia, y Dios le dio autoridad al varón, a Adán, para sojuzgar la tierra, la creación. Es curioso que lo dice en plural. Cuando les pone en el paraíso, les dice a los dos. Solo a Adán le dice que no puede comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo a Adán. A ella no se lo dice, porque él es el que tiene la responsabilidad de su costilla. La mujer fue hecha de su costilla y por lo tanto depende de él, ha sido creada para ser su compañera. Pero sin embargo, es decir, que la culpabilidad mayor del pecado de Eva fue de Adán, que no ejerció bien esa función de gobernar a su mujer. Pero al ponerles en el paraíso, les dice a los dos que lo labren, para que lo labren, lo gobiernen, lo sojuzguen. Y si alguno se ha pensado que en nuestro ministerio somos un poco anticuados y autoritarios, de que no delegamos autoridad a las mujeres, está equivocado. Lo que no creemos en aquello que no dice la Biblia. Pero mi mujer tiene delegada autoridad. Para escribir un libro hace falta tener autoridad. Y ha escrito 3 libros, o sea que no es broma escribir libros que van a repercutir en muchas personas. Para compartir el Evangelio hace falta autoridad, para aconsejar, corregir, exhortar, disciplinar, amonestar, hace falta autoridad. Y mi mujer lleva 40 años ejerciendo esa autoridad con mi dirección, es decir, sujeta a autoridad, como decía el centurión. Yo sé lo que es estar bajo autoridad y tener autoridad, dijo el centurión a Jesús. Y por tanto le digo a este soldado, ven, y viene, y al otro, ve y se va, porque sé lo que es tener autoridad. Como diciéndole, Señor, tú tienes autoridad absoluta, con que digas la palabra, ya vale. No hace falta que vengas a mi casa, porque no soy digno, como gentil, collín, y no perteneciente al pueblo escogido de Israel, ¿no? Entonces, la autoridad que Dios delega es para que hagamos su voluntad, y nos pone primero también bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad de un consejo de pastores que tienen no solamente la libertad, y lo sabe mi hijo que está aquí como pastor, y nos reunimos, y tienen libertad para incluso aconsejarme o corregirme si fuere necesario. Pero sobre todo quiero vivir bajo la autoridad de Dios y dejándole que me gobierne. Y es importante que no te menoscabes y que comprendas que Dios te pone un violín en las manos, ¿verdad? No está Anne por aquí, pero te pone un violín en las manos, te pone la guitarra, Angelito, en las manos para que tengas autoridad sobre la guitarra. ¿Tú no sabes que los demonios pueden usar instrumentos musicales? Claro. Y de hecho, hay cantidad de grupos musicales que son inspirados por los demonios y rasgan las cuerdas y en una forma tan frenética y diabólica que, vamos, infunden ánimos belicosos y concupiscentes en los que lo oyen, ¿no? El Señor quiere darte autoridad. Y quiere que la ejerzas con la sabiduría. ¿Qué hacemos sin autoridad? Pues fracasar. Y dice autoridad sobre los espíritus inmundos.
¿Qué autoridad podrán tener sobre los demonios los psiquiatras y los psicólogos que no creen que existen los demonios? Pues por eso no pueden ejercer su profesión para liberar a los endemoniados, y les dan pastillas para tenerlos ahí, pues eso, completamente castrados, ¿no? Que no se manifieste la actividad demoníaca que hay en su interior, ¿no? Hay otros que no están poseídos, pero están atados o atormentados por demonios, y pues padecen enfermedades, no solo psíquicas, sino físicas, y resulta que los médicos no entienden de eso porque no creen que existen los demonios. Yo estoy convencido que la mayor parte de las enfermedades del ser humano vienen por ataques espirituales, demonios que tienen ventaja en nuestros cuerpos por algún error. Generalmente, por ejemplo, pues está claro que el que no tiene autoridad sobre su vientre y come demasiado, pues se está poniendo en peligro, y acaba siendo diabético, o acaba con toda clase de problemas. Siempre digo, ¿qué autoridad puede tener un pastor sobre una iglesia si no controla su vientre? Pues a mí me cuesta controlarlo porque me gusta comer a rabiar. Que si paso más hambre que el perro un ciego. Lo sabe. Miquel, ¿estás por ahí? ¿No estás, Carreta, por ahí? Bueno, pues sí, te veo allí, ¿eh? Tú lo sabes, ¿verdad? Yo por la noche les veo a ellos cenar, y echo un vistazo para simplemente darme una pequeña satisfacción ocular, ¿no? Y lo miro y digo, zumo de limón, y a la cama, o a lo sumo una manzana troceada, pelada y troceada. Pero es que tengo que controlar mi cuerpo. El apóstol Pablo decía, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, y yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Es decir, que el dominio propio es la autoridad de Dios, pero para comer, para hablar, imagínate tú, si no controlamos nuestra lengua, que es muy difícil de controlar. No, es imposible. Sin el Espíritu Santo, nadie controla su lengua. Pero quiere Dios darnos autoridad para cerrar la boca sabiamente, porque a veces es más sabio no hablar, o por lo menos para callar si no decimos algo que es de Dios. Y eso es la epístola de Santiago 3, que solo el Espíritu Santo puede controlar nuestra lengua. Y ese control es autoridad. Autoridad sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente, en lo que el Espíritu Santo quiere darnos y promete darnos. Lo dice ahí. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos y sobre toda enfermedad. Entonces, sí que después ministramos a un enfermo y no siempre vemos el resultado de esa autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo lo he experimentado, tenemos compasión por ese enfermo, pero no buscamos que Dios nos dirija para ver cuál es la causa de esa enfermedad. Yo he orado por personas con cáncer de pulmón y claramente el Señor me dijo que no los sanaba si no dejaban de fumar. Y ni siquiera me decían si seguían fumando. Porque además entiendes que uno que tiene cáncer de pulmón, lo primero que le dice el médico es deja de fumar. Y por lo tanto no piensas que va a seguir fumando, destruyéndose, a pesar de que el médico se lo haya dicho. Pues sí, que lo hacen.
porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es, y no deja el pecado. Entonces, a veces Dios quiere más la sanidad del alma y la salvación del alma que la sanidad del cuerpo. Y mantiene a esa persona en esa disciplina para que se quebrante, pida perdón por su pecado. Fumar es pecado. Ahora hoy lo dices por ahí y este tío está... Es que además no quieren que se use la palabra pecado. Pero, hermanos míos, el Señor nos quiere dar esa gracia divina de poder pisar serpientes, hollar escorpiones y de ejercer autoridad sobre todo tipo de demonios. Porque la autoridad es la garantía de la libertad y de la justicia. Sin autoridad no hay eso. Y por eso se está desmadrando toda la sociedad. ¿Qué autoridad tienen hoy los policías? Que les da miedo devolver con la porra las patadas, pedradas y ataques de los delincuentes. Porque si un policía devuelve con la porra esos ataques y le parte la cabeza a uno de esos agresores, es el policía el que va a la cárcel. Entonces tú imagínate, pues sabes qué hacen los policías, pues yo no me voy a complicar la vida. Y luego encima, ¿qué autoridad es esa? Que los policías llevan a la comisaría a un delincuente y a los 3 días le vuelven a ver robando en la calle otra vez. ¿Dónde está la autoridad? Este es el problema grave. Sí, en Mateo 13:1 dice el Señor: sométase toda persona a las autoridades que haya, porque no hay autoridad sino es de la parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Ese texto a muchos les lleva a sujetarse a autoridades impías y a callar, consentir ante sus impiedades. Y eso no es lo que dice. Dice claramente que nos sometamos a las autoridades en lo que es conforme a su responsabilidad, tanto como policías, como alcaldes, concejales o lo que sea, siempre y cuando que no vayan a querer llevarnos a desobedecer a Dios. Cuando les prohibieron a los apóstoles predicar el Evangelio bajo pena de cárcel e incluso de martirio, pues dijeron enseguida que los soltaron con esa prohibición, inmediatamente fueron a predicar, pero inmediatamente. Y los volvieron a llevar presos y dijeron, ¿qué piensan ustedes? ¿Es que desobedeceremos a Dios para obedecer a los hombres? No podemos obedecer a los hombres desobedeciendo a Dios. Cuando Daniel, el profeta, es ordenado al son de la bocina a adorar al emperador Darío como si fuera Dios, y en ese toque, en ese momento, que no pudiera adorar al Dios verdadero, pues oye, lo que hizo fue todo lo contrario. Se puso a adorar al Señor mirando a Jerusalén y con las ventanas abiertas, como diciendo, bueno, obedeceremos antes a los hombres que a Dios. Y acabó en el foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones hambrientos. Así que, y esa autoridad no se la da Dios a cualquiera, nos la da naturalmente al crearnos, pero la perdemos. La perdemos, evidentemente. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando no le respetamos y no le honramos.
Y así nos va después, que acabamos siendo esclavos del tirano de este mundo, como yo estuve hasta los 34 años, en una forma u en otra. Y estando Jesús, me gusta compartir ese texto de Juan 18, creo que es, que Jesús está delante de Pilato y le pregunta a Pilato, le hace preguntas y él no contesta, el gobernador romano, y no contesta, y le dice: ¿y no me contestas a mí? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad para darte la vida o quitártela? Y entonces Jesús sí que le contestó: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de lo alto, de aquel que gobierna desde el trono absoluto, que es el Padre eterno. Y qué pena que muchos matrimonios se hunden porque el hombre se deja robar la autoridad, pues por su madre, su padre, su suegra, su mujer, o por la profesión que tiene, que le va minando y que le lleva a deshonrar a Dios de muchas maneras. Perder ese don de la autoridad de Dios es exponerse a una ruina, a un fracaso terrible, Y yo quisiera que pensemos, si tú analizas los fracasos, como yo he podido hacer en muchas ocasiones, perdí la autoridad por contristar al Espíritu Santo, porque ni siquiera me preocupaba del Espíritu Santo antes de... Y así sufrí consecuencias graves. Sí. Me gusta mucho repetir lo que fundamenta la enseñanza de mi mujer en el retiro de Esther, que si Dios quiere tendremos este año el 1, 2, 3 de abril, del mes que viene, que ya lo anuncio aquí. Me gusta repetir el Proverbios 31, 1, ese proverbio que habla de la mujer virtuosa es la palabra maestra que más usa mi mujer y que más uso yo también, en cierta forma, en los retiros de Esther. Y dice así: una madre reina le dice a su hijo rey, para que no haya duda de que no es una cosa machista, sino que es un consejo, una instrucción de una mujer, y encima reina, es decir, que se supone que tiene autoridad, sabiduría, experiencia, etc. Hijo mío, no des a las mujeres tu fuerza. ¿Te ríes? Sí. Y hoy que ya está de moda, hasta en muchas iglesias evangélicas, empoderar a la mujer, empoderarla, pues nos ha llevado a que en la iglesia evangélica en muchos lugares haya más pastoras que pastores. Y yo le pregunto a los maridos de esas pastoras, ¿quién tiene la vara? ¿Tu mujer? Porque el pastor tiene que tener vara y callado. ¿Y la vara para qué es? Para disciplinar, corregir. Antes incluso era para azotar, era la vara de almendro, nada menos, la que simbolizaba la autoridad pastoral. ¿Por qué crees que todas las autoridades políticas usan una vara? Un palo.
Viene de ahí, viene nada menos que de los tiempos de Moisés y de Aarón, que tenían la vara y con ella manifestaban la autoridad de Dios para tocar las aguas y que se convirtieran en sangre, etc. Y para establecer, para derramar el juicio de Dios, el castigo de Dios, ¿no? Y pues la vara es propia del varón y la mujer es varona. Es decir, fue hecha del varón y para el varón, ¿no? Yo quisiera dejar esto claro, porque si, sobre todo, Dios te da autoridad sobre muchas personas, ¿cómo te respetarán? ¿Cómo será exitosa esa autoridad? En el Salmo 144, 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Salmo 144, 1 y 2. Aleluya. Bendito sea Yahvé, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es el que nos da el poder de vencer. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Aquellos que, ahora vamos a tener 12 bodas, aquellos que piensen que la mujer, la esposa, se va a sujetar a su autoridad como corresponde, la autoridad del varón, no hay una bicefalia en la familia, no hay en ningún organismo que haya bicefalia. ¿Cuántos presidentes hay? Hay uno. ¿Cuántos reyes en un país? Uno. ¿Cuántos gerentes, directores de empresas, etcétera? Uno. Luego hay un equipo. Pero Dios siempre pone una autoridad. Entonces, es fundamental que sea Dios quien sujeta a la mujer. Porque muchos religiosos pretenden utilizar la Biblia para sujetar a su mujer y decirle, mira lo que dice aquí, me tienes que respetar, me tienes que obedecer, esto manda el Señor. Y lo único que hacen es producir más rechazo. Es Dios quien sujeta. Así que si mi mujer está sujeta a mi autoridad es porque Él la sujeta. Si mis nietos me respetan y me obedecen, y mis hijos, es porque el Señor los sujeta a mi autoridad. Es Él el que me da, el que produce esa bendición de dar la autoridad divina que produce el respeto y la obediencia en los subordinados. Y no para que los que ejerzamos la autoridad nos creamos más importantes, sino para que no tengamos obstáculo en bendecir a los subordinados, como autoridades delegadas por Dios, con el único propósito de bendecir a las personas que se nos sujetan, ¿no? Y por eso, ¿qué habrá que hacer? Habrá que agradar a Dios. Habrá que agradar a Dios no para que se sujete nuestra esposa y nuestros hijos, sino porque esa sería una mala motivación, no funcionaría. Sino agradar a Dios porque le amamos, porque Él es amor y todo lo que hace busca el bien de los amados y de las criaturas humanas, incluso estos desastres. Claro, pocos entienden eso. Pocos entienden que lo que está sucediendo en el mundo
es por amor de Dios, para salvar almas. Porque si no truena, si no vienen desastres, siguen ahí de fiesta y menospreciando a Dios, marginándole, siendo incrédulos y por tanto enemigos de Dios y corriendo hacia el infierno. Así que Dios no ha perdido el control con todos estos desastres y muchos más que va a haber. Hoy he podido inaugurar el programa de palabras proféticas, que también en la última clase hablamos de eso, de las palabras proféticas. Y he hecho 2 programas. Y bueno, la verdad es que me estoy dando cuenta cada vez más de lo fundamental que va a ser este programa. Resulta que en el libro de Nimrod que han hecho grabado, ¿cómo se llama eso? Libro... Audiolibro, esa es la palabra. Hay 100.000 que enseguida se han puesto a leerlo o a escucharlo, que me diga, a escucharlo. Entonces, y es que hay un hambre y sed de palabra profética tremenda. Y por ejemplo, ¿qué autoridad divina es esa si tienes un sueño y se cumple? Un sueño profético, menuda, ¿verdad? Vas y lo cuentas, el Señor me ha dado esta revelación. Y las personas a lo mejor, la mayoría no te creerán, pero alguna que te cree será bendecida. Y las otras pondrán las barbas a remojar. O sea, por lo menos prestarán atención. Porque habrán visto que has hablado con autoridad divina. Pero si no solamente Dios te da un sueño, sino un sueño hoy, otro dentro de una semana, una visión, eso es autoridad. Autoridad sobrenatural. Y bueno, ¿quieres tenerla? Claro que te la quiere dar. Como dice el profeta Joel, después del quebrantamiento mundial de los 4 ejércitos de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta que destrozan todo y que simbolizan a los 4 jinetes del Apocalipsis, dice que derramará su espíritu sobre toda carne y los jóvenes tendrán sueños y los ancianos visiones, etcétera, etcétera. Quisiera que tengas clara la responsabilidad que supone cuidar que no te robe el diablo la parcela de autoridad que el Señor te ha concedido. Él ascendió a los cielos despidiéndose en Mateo 28, 18, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Y nos envía delegándonos de su autoridad absoluta. Por ejemplo, por medio de la fe. La fe de Dios es autoridad, porque es infalible. Y por eso en 1 de Juan 5:4 dice: ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Eso vence al mundo. Si tú tienes esa fe de que una palabra de Dios se va a cumplir, si tú tienes esa fe de que puedes llevar la salvación a un lugar, pues la vas a llevar. Si tienes fe para hacer milagros, Dios hará milagros. Si tienes fe para sanidades físicas, Dios hará sanidades. Y eso es autoridad de Dios. De hecho, la fe es lo único seguro que tenemos, lo único infalible. Todo lo demás puede fallar. El dinero falla, los sentimientos fallan. Pero para los pastores siempre me viene el pensamiento de 1 de Timoteo 3, 5, ese requisito. El que no sabe gobernar su casa, Carlos, ¿qué le pasa? ¿Podrá gobernar su iglesia? No. El que no sabe gobernar su casa no puede gobernar su iglesia.
Carlos pues gobierna bien a su esposa y a sus hijos, están sirviendo a Dios, es una bendición. Y así Miquel, Katy, Marcos, gobiernan bien a sus hijos, su familia, están sujetos, pueden gobernar la iglesia. Y esto es principal, sobre todo cuando estamos en una clase de discipulado y muchos de vosotros vais a llegar a ser pastores, espero que sí. Algunos, por supuesto, puedo ver en ellos ese llamamiento y esa cualificación. Así que para tener esa autoridad y que Dios sujete a la mujer, a los hijos, bajo nosotros y a los miembros de las iglesias, etcétera, pues está la oración y el ayuno. Viene un hombre con su hijo lunático, como está escrito en Mateo 17, 14, endemoniado. Dice que no hay sanidad para mi hijo, que tan pronto se echa al fuego como al agua. Se arroja al fuego, se arroja al agua. Esa es, vaya lunático, loco perdido. Y lo he llevado a tus discípulos y no le han podido liberar. Y Jesús entonces les dice: hombres de poca fe, ¿por qué no lo habéis liberado? Y entonces él fue y reprendió al demonio y salió del muchacho. Pero después añadió, versículo 17 creo, no sé si es el 17 o sí, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Este género de demonios. Ha habido veces que hemos tenido que hacer vigilias de oración y ayuno, de horas y horas, para echar los demonios de una persona. Y hasta lograrlo. Esa autoridad de Dios. ¿Por qué la reina Esther? Y por eso estoy hablando del retiro de Esther. Decretó ayuno de 3 días. Últimamente me está brotando la profecía de que Israel decretará ayuno de Esther pronto. Pero lo decretará incluso de forma nacional, por los ataques que va a tener. ¿Y por qué? La reina Esther, ante el decreto de su rey, de su marido rey Asuero, que decretó el exterminio de todos los judíos por la, conspiración malvada de Amán, que odiaba a los judíos, que tenía envidia de Mardoqueo, que era el siervo de Dios que estaba a la puerta del palacio y que nunca se inclinaba delante de Amán cuando entraba en el palacio. Todo el mundo pumba de rodillas menos él. Y le preparó una horca para ahorcarlo. Y ya el rey Asuero firmó un decreto irrevocable, que significa que después, para volverlo atrás, tiene que de alguna forma ponerse en entredicho ante todo su equipo de sátrapas, de príncipes. Pues no solamente se tuvo que arriesgar a enfrentarse con el rey de una forma sabia, humilde, haciéndole un banquete y otro banquete con sus príncipes, sino que decretó 3 días de ayuno, hasta los animales, que nadie comiera. Ay, amigo, oración y ayuno, no solo el ayuno solo no vale. Pues eso movió los cielos, los ejércitos angélicos,
de tal manera que los arcángeles pelearon contra las huestes satánicas que dirigían el asunto, que esos son nuestros enemigos y son los que tienen autoridad también que Dios les delega. Ahí ves a Satanás presentándose delante de Dios y pretendiendo que Dios le permita tocar a Job y para que acabe maldiciendo a Dios. Y Dios lo permite, le da autoridad. Es terrible ese libro. Y la reina Esther halló gracia delante de Dios. Y el decreto fue revocado y a cambio Amán fue ahorcado en la horca que tenía preparada para el siervo de Dios, Mardoqueo. Y el pueblo de Israel fue especialmente bendecido y protegido. Autoridad. Yo siempre me pregunto, ¿cómo sabe debilitarnos el enemigo y pensar que incrédulos tienen más autoridad que nosotros? De ninguna manera. Intentaron forzarme para que decidiera vacunarme en el hospital cuando estuve. Y no pudieron y enseguida dejaron de intentarlo. Porque vieron la firmeza y la autoridad de mi decisión y de que además no tenían ninguna posibilidad de conseguirlo. Entonces, tienes autoridad sobre muchas áreas. Sobre tu mente, si te sujetas al Señor y le pides que la lleve cautiva a su mente y que ponga en sus pensamientos en ti, en oración. Si no puede ser un nido de pajarracos tu mente, ¿verdad? Madre mía. Pum, 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 todo el día. Tienes autoridad delegada por Dios sobre tus sentimientos para que no te engañe tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Tienes autoridad si estás en Cristo, si le pides, si te sujetas a Cristo para hacer su voluntad. Si confías en Él, tienes la fe para discernir la voz del Espíritu que te dice, cuidado, no mires a ese joven, ni se te ocurra mirarlo, porque ese sería para ti un infierno. Y digo porque hay más chicas hoy que chicos. O al revés. O al revés. Fíjate tú qué desastre he vivido durante 40 años. ¿Cuántos, por no tener ese dominio propio y esa autoridad, han oído la voz carnal de sus padres y en esos sentimientos se han dejado arrastrar y han perdido el ministerio? Y no solo eso, muchos perdieron su vida porque enseguida los demonios, aquellos que salen de Jerusalén y se van a Jericó, les esperan el camino para destrozarlos y Dios los suelta. Otros pues han enfermado gravemente. Y otros pues ya no tienen ninguna fe y están asimilados al mundo y para trabajar y intentar sobrevivir económicamente y correr hacia el cementerio sin esperanza. Sí, queridos hermanos, necesitamos esa autoridad que nos da la fe y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Es curioso que hay un texto que no nos atrevemos a predicar, y a mí me cuesta a veces, ¿no? Pero yo ahora cada vez más tengo esa firmeza y está en Filipenses 4, Filipenses 4, que dice así:
Vamos a ver en qué versículo, que no lo encuentro. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo conocéis, ¿verdad? Bueno, pues no encuentro el versículo. Lo cierto es que parece incluso soberbia religiosa decir eso. Si estamos en Cristo, si lo que vamos a hacer lo hacemos en Cristo, para Cristo, es Él quien lo hace. Y Él tiene todo poder. Por lo tanto, ¿se puede cumplir ese versículo? Claro que sí, se puede cumplir, pero siempre y cuando que estemos sujetos al Señor. En definitiva, si queremos autoridad, hay que estar bajo autoridad. Ahora hay una tendencia de los que se creen muy espirituales, dicen, no, yo tengo conexión con Dios y con nadie más. Y entonces, en realidad, no tienen ninguna autoridad. Porque lo que tienen es una soberbia, incluso religiosa, creyéndose, pues eso, con teléfono directo. Que lo tenemos todos, teléfono directo, pero no quiere Dios que seamos independientes, sino que nos sujeta a otras autoridades. Para eso están los pastores. Sujetaos a vuestros pastores, dice el apóstol Pedro. No vaya a ser que se cansen de vosotros y digan, bueno, pues ahí te quedas. Ya no me ocupo de ti porque eres rebelde, pertinaz. Y allá tú. Entonces, el que no respeta a su padre en lo que es justo, ¿cómo va a tener autoridad después? Después no conseguirá nunca que sus hijos le respeten. Nunca. Igual que la mujer que no respeta a su marido en lo que es justo, pues ¿cómo va a tener autoridad después sobre las mentiras, sobre los sentimientos, sobre la envidia, sobre las concupiscencias? No puede. El respeto, la obediencia, eso es lo que... sabemos que autoridad es poder y Dios nos da ese poder. Y por eso también nos asegura en Marcos 11:24 que todo lo que pidiéremos al Padre, creyendo, o en el nombre de Jesucristo, ¿qué pasa? Lo recibiremos. Eso es autoridad para orar. Pero si la oración no está acompañada de la fe, no funciona. Y bueno, autoridad por la sabiduría de Dios. La autoridad que nos da Dios a través de su sabiduría nos lleva de victoria en victoria. Saber es oír, entender, aceptar y guardar la enseñanza. Y entonces resulta que tienes un pozo de sabiduría acumulada, ese es el saber, esa es la biblioteca divina. Y cuando estamos buscando la dirección del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que nos recuerda esa sabiduría oportunamente. Y así dice el Señor, el hombre docto en el reino de los cielos es semejante a aquel que de su corazón saca tesoros viejos y nuevos, enseñanzas que ya hemos guardado y las nuevas que nos va añadiendo el Señor. Sabiduría es evitar el error.
Pero viene la sabiduría por el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Si no le respetamos a Dios, olvidémonos de sabiduría. Y claramente, por ejemplo, voy a leer un pasaje antes de llegar hasta el final. En Eclesiastés, capítulo 9, un texto muy bonito que tiene que ver con la guerra. Fíjate tú en donde estamos ahora. Qué pena que no hubiera hoy allí en Ucrania un hombre sabio que pudiera haber enfrentado en el capítulo 9 de Eclesiastés también vi, versículo 13, 9-13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey. Tenemos aquí un Putin que no es un gran rey, si quiere ser el zar de nuestro tiempo, ¿no? Y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Yo no pretendo dar una lección de qué debía de hacer el presidente judío de Ucrania, que es curioso. Hizo un comentario Putin tremendo, dijo, pasemos por alto que, y no me acuerdo cómo se llama, el presidente de Ucrania, que se llama el nombre, Zelensky. ¿Cómo? Zelensky. Bueno, algo así. Pues eso, que dijo, pasemos por alto que es judío, decía Putin, como diciendo, bueno, no vamos a tenerlo en cuenta. Hermanos, la sabiduría. Yo no pretendo decir qué haría yo en una situación así. Desde luego no haría lo que está haciendo él. Porque él no ha mencionado a pedir socorro a Dios para empezar. No. Él no ha mencionado eso. No ha decretado ayuno y oración. No. Él se ha puesto, pues eso, como un gallo contra un león. Eso es lo que he visto. Claro, eso no justifica al león o al oso, que es el oso. Rusia es el oso, está simbolizada en el oso. Imagínate un gallo contra un oso. Un zarpazo, pues esto es lo que se está arriesgando. Pero no decretó ayuno y oración. ¿Qué significa eso? Primero, que no es respetuoso con el libro de Esther, que es palabra de Dios, o con la Biblia de Dios, de su pueblo escogido, de ser parte del pueblo de Israel. No, ni mención siquiera. En todas sus declaraciones solamente ha hecho un excesivo uso de gallardía, que no es gallardía, sino ya, yo diría, soberbia insensata, porque eso ha provocado que el oso se enfurezca más todavía. Y yo no haría lo que él ha hecho, de ninguna manera. Estoy seguro que Dios me habría dado la gracia, pero claro, no tiene sentido, porque no estoy ahí, ni tengo nada que ver.
pero a ti o a cualquiera de los hijos de Dios que estuviera en ese puesto y que buscara a Dios, le habría dado gracia, proclamando ayuno a toda la nación y oración urgente para parar. Ay, amigo, sin lugar de agarrar las almas se hubieran puesto de rodillas todo el pueblo en las calles, todas las calles, de rodillas, levantando las manos al cielo y ahí orando y orando y clamando y ayunando y orando, a la que mande bombas sobre miles de personas de rodillas y sin armas. Primero que Dios es el que decide. Pero en fin, como el mundo está insensato, sin sabiduría ninguna, bueno, no te olvides que sabiduría viene con la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Autoridad la tiene, no el soberbio, que quiere imponerse y dominar por la fuerza. La autoridad de Dios la tiene el humilde. La tiene el humilde. Y vence el humilde por la gracia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes qué es gracia? Gracia es respaldo. Dios te respalda con su gracia. ¿Te imaginas? Y si Dios está contigo respaldándote, ¿quién se atreverá contra ti? Eso es la gracia. Y por eso, para tener esa autoridad, humildad. Si el varón de familia, marido, se pone gallito y pretende pues superar su complejo de inferioridad hacia la mujer, que suele ser superior al varón, generalmente, en términos de inteligencia, de esfuerzo, de valentía, de muchas cosas, pues va a fracasar. Necesitas la sabiduría de Dios, como dice Pedro a los maridos: maridos, tratad a vuestras esposas sabiamente. Ay, amigo, hace falta más autoridad para gobernar una mujer que para gobernar 1000 hombres. Y te lo digo yo, que tengo autoridad sobre miles de hombres. Ahora, gracias a Dios, que con mi mujer, pues, oye, 51 años de casado, y teniendo paz, y nos veis, ¿verdad? Chicas, chicos, nos veis, y no veis que nos tenemos los trastos, que nos llevamos de cine. ¿Pero por qué? Porque existe esa fidelidad a Dios y sobre todo la autoridad del amor. Esa es tremenda. Cantar de los cantares, me gustaría leer, y a mí ya sabéis que me emociona el cantar de los cantares, me emociona tanto. Aleluya. Capítulo 8, versículos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Que tú y yo seamos un tatuaje de Dios en el brazo de Dios, para que Él haga su obra, no la nuestra. Por eso, pegaos al brazo de Dios, para que no seamos nosotros los protagonistas y los que movemos el brazo, hacemos o no deshacemos, no. Que Él sea el que haga su obra. Porque fuerte es como la muerte el amor. Fíjate qué autoridad tiene el amor. Sabemos que de los principados satánicos, el de mayor autoridad es la muerte. Es un principado. Y hay, amigo, pues me comentan cómo
Ahora mismo han cerrado el acceso a los pasillos de un hospital en una planta porque de repente se murieron 3 en un día. Entonces aquello era un horror de querer mirar y ver quién se ha muerto y quién no se ha muerto, ¿no? Yo vi claramente los nidos de demonios que son hospitales. Sobre todo los espíritus auxiliares del principado diabólico que es la muerte y que van allá a llevarse almas, pero vamos, si Dios les deja, porque es Dios quien da la vida y quien la quita, quien les da el permiso o no. Por lo tanto, la muerte es tan fuerte que solo con oír esa palabra, pues la mayoría no quiere saber nada. Como diciendo, madre mía, toca madera, dicen algunos, pero no se dan cuenta. El amor es tan fuerte como la muerte. ¿Sabes por qué? Porque el amor nos lleva a salvar muriendo por los demás. ¿Cómo venció Cristo a la muerte? Muriendo. Y la muerte no le pudo retener. Y por eso aquellos que morimos cada día por los demás, por amor lo hacemos, la muerte no nos alcanza, porque el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y termino diciendo, ¿quiénes vencerán al anticristo? Incluso, pues, perdiendo la vida. ¿Se puede ganar perdiendo la vida? Pues claro que se puede ganar. ¿Cuántos se convirtieron con los mártires? Es algo impresionante. Al ver a los mártires, ¿cuántos? Apocalipsis, capítulo 12, termino aquí. Autoridad de Dios. Capítulo 12, versículos 10. En adelante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es por las oraciones nuestras, de los santos y de los que están arriba orando, que ya hará momento en que Satanás ha echado fuera la tierra. Y todos sus ángeles ya no podrán estar allá. Y entonces ya sabe que le queda poco tiempo aquí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos, no sé si estaremos en ese tiempo para ser vencedores contra el anticristo por medio de la sangre de Jesucristo en la frente como señal, no de forma física. Y por el testimonio de Cristo, por la valentía y por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Así seremos vencedores. Si al anticristo se le vencerá de esa manera y producirá que Jesucristo acelere su destrucción hasta matarlo, que dura poco tiempo. Imagínate tú al hombre más poderoso de la historia de la humanidad, que será el último anticristo. Dios da autoridad a sus hijos que estén en la tierra, incluso sufriendo martirio, persecución, les da autoridad para vencerle. En términos de acelerar que Jesucristo ejecute su victoria total y que mate al falso profeta y al anticristo. ¿Quién es autoridad de lo alto? Él está deseando darla para que no fracasemos
y no se ría el diablo de nosotros y cumplamos la responsabilidad que tenemos. Autoridad implica responsabilidad de gobierno y tenemos que gobernar en algunas áreas, unos más, otros menos, según el plan de Dios, según el ministerio, según la capacidad que Dios nos ha concedido. Ponte de pie conmigo para decirme: Señor, ayúdame, ayúdame, Padre. Perdóname por cuántas veces he permitido que tu autoridad mengue en mí y que crezca mi mente, mi corazón. No deseo contristarte nunca, Señor. No lo permitas, Señor. Gobiérnanos tú, Señor. Ejerce tu vara y tu cayado sobre nosotros y susténtanos, Dios, buen pastor. Pero danos de tu autoridad para que seamos transmisores de tu voluntad, de tu poder, de tu señorío. Y así salves, sanes, libertes, traigas socorro, provisión, hagas milagros, prodigios, manifestando tu omnipotencia a través nuestro también. Delega, Señor, tu autoridad sobre nosotros, Padre. Y danos la gracia para ejercer la vara de autoridad, el cargo, la comisión, el ministerio, la función, Señor, con la responsabilidad que supone santificar tu nombre y dar buen testimonio de ti. Ayúdanos, Padre. Unge mis hermanos con ese poder de lo alto que es tu autoridad. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agárrala.